Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Les adelanto, queridos y queridas radio oyentes, que la tertulia va a estar calentita, porque estamos aquí en la pausa publicitaria ya discutiendo y ni se imaginan quienes habitualmente nos escuchan en esta tertulia Tagoror Norte de qué estábamos hablando, que no es lo habitual. Están enfrascados Pedro Delgado y Javier González en el tema del fútbol, del derbi, del Tenerife y de la Unión Deportiva Las Palmas. Así como lo oyen. Así que les vamos a saludar ya. Pedro Delgado, muy buenas tardes. Buenas tardes y vamos tarde. Vamos usted. Don Javier, buenas tardes. ¿Esto qué es, una fiesta? Una fiesta futbolística, veraniega. Pero eso lo dice por lo que dijo Viera ayer. ¿Quién es ese? Jonathan. Ah, Johnny. De la isleta. Está. sí. Y está. De la capital. ¿El de la hamburguesa? Sí. Bueno, ¿qué les pareció, antes de entrar en lo que dijo Jonathan, qué les pareció el partido y el ambiente que se vivió? Guay. A ver, nosotros lo decimos a cachondeo, pero lo veníamos hablando antes. Hay que disfrutar esto. Esto no había ocurrido nunca. Y bueno, es un momento para disfrutar. Incluso a mí, que yo sigo más el baloncesto que el fútbol, pero para mí es un disfrute esto de dos equipos canarios luchando por el ascenso y todo este pique y bueno, y la risa que nos echamos, pues hay que disfrutarlo hasta el sábado cuando acabe el partido y ojalá suba el Tenerife. No, el sábado no sube nadie, ¿eh? Bueno, a ver, sube. Vamos a dejarlo claro, ¿no? El que gane, yo te digo una cosa, el que gane el sábado va a ascender, porque la final se la va a llevar de calle, eso lo tengo yo claro. Va a haber un equipo canario el año que viene en primera. Tú sabes quién es, de los otros dos finalistas, quién es uno de ellos, ¿no? Que juega esta noche el primer partido, ¿no? Están jugando. Esta noche no están jugando. Ah, están jugando ya, era esta tarde. El Eibar, el Eibar es un equipazo, que prácticamente se le escapó el ascenso porque no sé cómo perdieron. Creo que ninguno de los dos equipos canarios tiene nada que temerle al Eibar. Yo he visto jugar a la Eibar. En la Liga no ha sido así. Bueno, pero bueno, sí, ojalá que sea como ustedes dicen. Lo único que tiene es un poquito más de físico que han demostrado durante la Liga, nada más. O no que sean mejores ni que tengan más posibilidades de subir. Bueno, y a usted, don Javier, ¿qué le pareció el partido ayer? Después hablamos de Viera. Yo coincido con Pedro al 100%, ¿no? A ver, también yo creo que venimos, o sea, se notaba en Santa Cruz, ¿no? Yo cuando llegué con el coche, ¿no? Y bajaba por la Avenida Bélgica, ese ambiente que en algunas ocasiones, ¿no? Percibes de, no sé, niños con las camisetas por todos los barrios, estas cosas, ¿no? Y llegar abajo a la Plaza España, que tuve que ir a buscar a mis hijos y estaba llegando la afición de Las Palmas. Esas cosas en la ciudad que, como dice Pedro, también crean, ¿no? un tema colectivo que las sociedades necesitan. Venimos de donde venimos claro. de la pandemia, ¿no? Y al final, y además, y creo que tenemos que estar contentos porque en general las aficiones se portaron bien, que es lo que tiene que pasar, ¿no? Y que se quede todo y que se queden las cosas en el humor, en la picaresca, ¿no? ¿Sabes? Y en el pique sano que tiene el tema. Y ayer, a pesar de la cantidad de gente que fue al estadio, a pesar de que llegaron los jugadores de la afición de Las Palmas, pues la gente se comportó bien y hay un pique sano, guapo, que durará pues hasta el sábado. Y yo creo que para Santa Cruz, para la ciudad, para la isla, ¿no? En general, ¿verdad? Y para la otra isla. Y además, si somos un poco y pensamos más ahí a largo plazo, también une un poco más, ¿no? También, y a ver si ese sentimiento que se produce de ambas partes, tanto por parte del que vive en el área metropolitana hacia las otras partes de la isla y de las otras partes de la isla hacia... que hay ahí un... Bueno, eso es un tema, eso que está tocando Javier. No, pero si no, tampoco se llena el estadio, Narciso, quiero decir. Bueno, aquí se vendían entradas en Santo Domingo. Que sí, que te estoy diciendo que ese divorcio
histórico del Tenerife con el resto de la isla es algo que es difícil de salvar, que cuando se ha salvado más ha sido en las buenas etapas del Tenerife en primera, pero que sigue habiendo un concepto de chicharrerismo en el Club Deportivo Tenerife, que incluso su afición más acérrima lo resalta. Ayer mismo fue un ejemplo, ¿no? Espérate. Con una canción, perdóname, de que me hablara un fisco, ¿no? Con una canción de carnaval, ¿no? Chicharrero de corazón, que no tiene nada que ver, el carnaval sí, chicharrero de corazón, carnaval, tu carnaval, Santa Cruz, pero bueno, estamos hablando del Tenerife, que es de toda la isla, ¿no? Entonces lo de chicharrero del corazón ya, por ejemplo, es una anécdota, no pega. Claro. Pero bueno, que tú... ¿Estás hilando tan fino? No, Yo hilo pero siempre tienes muy razón. fino. No, pero Yo tienes hilo razón. siempre muy fino. Tienes razón, pero Bueno, tengo algo que decir a eso. Venga. él viene, por ejemplo, del mundo del deporte, del balonmano y demás, conoce el mundo del baloncesto. El baloncesto ocurría una cosa similar entre el Náutico y el Canarias, y claro. entre Santa Cruz y La Laguna, Ya, claro. hasta que se acabó esta Exacto. historia. Pero no es lo Pero no es se el mismo acabó ejemplo. por las malas, además. Ya, pero no es el mismo ejemplo, ¿eh? Sí, es el mismo ejemplo, porque hay mucha gente todavía del norte y del sur que al Tenerife lo llama el Santa Cruz. Sobre Claro. todo gente mayor, Claro. el Santa Cruz. Y dentro de los barrios de Santa Cruz, la gente mayor, muchos eran de la Unión Deportiva, incluso del Toscal y de los Llanos y demás. Claro, claro. Porque en su momento, hay que recordar el nacimiento de la Unión Deportiva, que son cinco Cinco equipos de Las Palmas que se unen para tener un equipo en primera. En Tenerife, en Santa Cruz, se intentó hacer lo mismo, pero el Tenerife era el único que tenía campo. Y dijo que no. Al principio entró y después se fue. Pues Y ya lo dejó está, botado. esa es la historia, pero bueno, no es el momento tal vez de hablar de la historia, pero también tú tienes que pero decir algo al respecto, a lo Javier. mejor sí, porque muchas veces nos confundimos en Santa Cruz, ahora ya menos, porque las nuevas generaciones se han olvidado de esto, pero yo me acuerdo, en el barrio de Las Cabritas, entrar a casa de un amigo mío y su padre tenía una habitación que aquello parecía, vamos, era todo de la Unión Deportiva. Y yo le dije, pero tú... Claro, yo me asombré cuando pibe, digo, tu padre es de Las Palmas. Y entonces hablé con el padre y me dijo, sí, y entonces me contó todo el rollo, porque él era del Real Unión, dice, y es que el Tenerife nos dejó votados. Claro, claro. Y entonces yo, desde aquel momento, del Tenerife no quiero saber nada y soy de la Unión Deportiva. Pues esa es la historia. De todas maneras, ya digo, que bueno es recordarla, tal vez no es el momento, pero sí es bueno saber la historia de la historia, Javier. Tú hablabas del tinerfeñismo, de unir más al resto de la isla con el Tenerife, que me parece perfecto. Pero la historia hay que mencionarla, y precisamente el Tenerife no ha hecho nada históricamente por eso, por unir a la isla con respecto al escudo del Tenerife. Y es más, tampoco ya hace muy poco, por tener una cantera y por llevar una política de jugadores canarios, cuanto menos en un 30 o 40% del 11 inicial, por así decir. ¿Sabes qué pasa? Que ustedes van en aumento en el análisis. Claro. Tanto Pedro como tú. Y van rápido, somos muy buenos. Y entonces ya han introducido el componente histórico, el análisis tal. Y yo estaba con la canción de Chicharrero de Corazón todavía. Fíjate. ¿Sabes? Y entonces tú lo sabes porque eres periodista y de los buenos, de raza. Es decir, hay distintos niveles de análisis. Vamos a ver, no... Para mí, a mí no me condiciona esos Bueno, temas, es verdad. Vamos ahora a seguir con el derbi. Muchas veces vale. hay un tema creado, ¿sabes? Y unos complejos chorras y no sé, estúpidos, yo no lo veo así. pero Yo no lo veo A lo así. mejor no es tan chorra. Yo no lo veo así. A lo mejor... Yo, mira, a ver, Pedro, es Yo- decir, no quiero decir que sea chorra, pero situar las cosas en su contexto me parece que son importantes también. Quiero decir, está en la transformación que ha sufrido, ¿sabes? Ese mundo, ¿entiendes? Y los actores que pertenecen a ese mundo y el fútbol y el deporte, tú lo sabes. Sí, Los pero- clubes no se identifican con qué lo hablábamos antes, es decir... Pero el club, no, que sí. es lo que está diciendo Narciso, el club ha ido transformándose a medida que ha ido transformándose la sociedad, porque es que eso es lo que yo creo que el problema que tiene el Tenerife es que mantiene una estructura de hace 50 años, una estructura de club, y no la ha cambiado. Y entonces, si ellos siguen considerando que el Tenerife es el club de Santa Cruz, van a meter la pata. El Tenerife es el club de la isla y tienen que cambiar ese chip. Tienen que cambiar el chip. O sea, no puede ser eso, que canten Chicharrero de Corazón o que Godos no y estas historias. O sea, a ver, esto... No, ya, el Godos no lo cantan porque si no Menos mal. se van los 11 jugadores del campo
Pues si Godos no, y tienen 11 Godos. Y porque y porque mucha de la gente que está... Pero qué ruin estoy, ¿eh? No, pero es que muchas de Dice, las... Godos no, ¿cómo va a decir Godos no? Si son 11 jugadores. Godos. Eso. Muchos de los fundadores, y algunos conozco yo, del Frente, se mandaron a mudar por ese tipo de cánticos y ese rollo de meterse con los jugadores propios. Claro. ¿Ustedes no se acuerdan de ver una pancarta en Santa Cruz que era Tenerife de todos y que tallaron todos y era Tenerife de Godos? Claro, pues que es así, ¿no? Pero bueno. Oye, que muy bonito, que perfecto, que Jonathan Viera, ¿qué pasó con Jonathan Viera? Que por cierto es un pedazo de jugador, pero el hombre de carácter deportivo y de... Pedazo de jugador de segunda. Bueno, sí, un pedazo de jugador en la categoría en lo que estamos, y que en realidad, hombre, yo lo entiendo, el calor, tal, no sé qué, la adrenalina, pero por favor, nunca, y vuelvo a lo mismo, nunca verás en muchos futbolistas y en el 99% de balonmanistas y baloncestistas ese tipo de declaraciones, por mucho derbi que haya. O sea, eso de decir, venga, hombre, yo veo muchas fiestas aquí, mirando para la grada cuando lo entrevistaban. Enfócame, Bastarrica, cuando lo entrevistaban Movistar Televisión. Yo veo muchas fiestas aquí, me parece bien, me parece, abajo la mano aquí. Me parece bien, pero ya nos vamos a ver. Pero ya nos vamos a ver ahora en Canarias el sábado. Vamos a ver. Nos vamos a ver el sábado en Gran Canaria allí. Allí le espero, son 90 minutos muy duros, esto va a ser muy diferente, ¿eh? Pero bueno, a mí me parece bien. Y luego dijo lo mismo a la afición de ellos que se quedó allí. Allí 90 minutos. ¿Te gustó, Javier? Son más largos, dijo. Son más largos. Fíjate tú, porque claro que tú sabes. ¿Puede haber prórroga? Tú sabes que en Las Palmas, todos más. O sea, Todos más. 90 minutos de Tenerife no son 90 minutos. Todos más. Es más. Porque Oye, están en la capital. Dicho con cariño y con respeto. Y yo ayer le decía... Bueno, el gustito tampoco... Pero van a... yo le decía en las redes sociales, pero ¿dónde vamos a jugar? En el Insular. Ahora no se llama Insular, se llama Siete Palmas. Siete Palmas. Pero bueno, pues yo lo sigo llamando Insular. El Insular es historia. Hombre, qué bonito llamarlo Insular. Pero bueno, yo me quedo con que el Tenerife gane el sábado. Empate el sábado, ¿no? Por lo menos, empate el sábado. Pero ¿qué rollo es este que se hundan? El sábado que se hundan, loco. A ver, que se hundan, ¿entiendes? No pueden ganar. El Tenerife no puede ganar el Tenerife. No, que se hundan los canariones. Muchachos, que tanto rollo aquí, que no se puede hablar con libertad. Hombre, en esta por radio, favor, ¿qué pasa aquí, por favor. loco? Tanto rollo, con respeto, no se puede unos rollos aquí. Pero esto dura hasta el sábado. Viera dura hasta ¿dónde el sábado. salió? A ¿Dónde salió eso? A ver, para los oyentes, esto no es que... No, a ver, relájate, Javier, relájate, que te voy a poner una tarjeta amarilla como la que tenían que haberle enseñado al portero de Las Palmas, roja o amarilla. Roja. Eso fue una agresión de toda regla. Si fue un cabezacito pequeño. Da igual. solamente el gesto. Fue con cariño y con respeto. Exacto. Una roja, penalti, expulsión. Muy mal. Y bueno, yo no sé, Y Andrés haberlo llevado a urgencias, ¿no? Porque el hombre es que no se quitaba la mano de la cabeza. Bueno, pero... El hombre parecía que tenía el sangre todo. Pero es que eso se puede sancionar también, ya te lo explicamos. Tarjetita amarilla, Andrés. Pues ya está. Roja al portero de Las Palmas, a Andrés. Penalti. Amarilla y penalti. Claro, total. Ya está. Eso era lo que tocaba. Y así lo explicó el señor Ramis el otro día. Lo que pasa es que yo creo que el árbitro se encogió. Por eso. Buen árbitro, ¿eh? Bueno, pero ahí se encogió. Ya. Porque posiblemente desde el VAR le dijeron lo que había pasado. Y no es que es curioso porque ni siquiera fue al VAR a revisarlo. Pero sí se lo dijeron, ¿no? Se lo habrán dicho. Hombre, es que está claro, ¿no? El cabezazo. Claro. Y entonces se encogió y dijo, uy, como yo tenía que pitar una expulsión aquí, penalti, expulso al portero. Y cuando, que no me acuerdo el minuto, pero vamos. Era en el segundo tiempo, ya había marcado. Hubiera pues, podido ser el 2-0. Claro. Se arrugó. Hay que reconocer que se arrugó. Sí. Igual le pudo un poco la presión y uy, aquí me juego mi carrera. Bueno, no, yo creo que hubiera sido justo en todo caso. Sí, pero justo para nosotros. No, lo que hubieran dicho los medios de comunicación canariones, que son igual de extremistas que los de aquí. Pero que no era discutible el cabezazo. Mira lo que tú dijiste antes. No, es que exageró. No, es que solamente el gesto de la agresión ya es agresión. O sea, es como si tú intentas darle un puñetazo a alguien pero no le das. Es verdad. Es una agresión. Da igual. Le diste. Y al Andresito lo mandamos al Teatro Guimerá a representar una obra. Ya lo dijo Javi. Una amarilla lo soluciona. Como si lo quieres expulsar también.
Yo lo hubiera expulsado también. Bueno, pues expulsa a los dos, pero es penalti. Pulso los dos, penalti y expulsado. bueno. Uno por hacer ¿Ves? teatro. Ahí tenía, Vale, muy bien. ahí tenía. Oye, menos mal que... Bueno, yo fui árbitro de balonmano en mi época, ¿eh? Está Y era bastante... Te lo decía antes, pero en el baloncesto. Chulillo pero- como árbitro. Claro, pero Ya. los árbitros. Ya, tienen- porque dices ya. No, pues- porque, bueno, a veces todavía... Sí, no, se me- no. ¿Tengo algún rejo? No. No. Oye, vamos a estar hablando toda la tarde del Tenerife y Las Palmas. Sí, es lo más importante ahora bueno, y ahora, o de la capital europea del ocio. Ajá, Santa Cruz. ya. Y si hacemos una pequeña... Carnaval. ¿Eh? Y si hacemos una pequeña pausa para Que la ahora, publicidad... ahora viene el carnaval. Es que a lo mejor Pero mira, Viera habla de estaba carnaval, hablando. de ABBA, del récord Guinness de ABBA, ¿no? También, de que nos vamos a disfrazar los tres de, ¿no? ¿Sabes eso, no? Ah, bueno, sí, sé que me estaban ustedes preparando el disfraz de ABBA, nos vamos a ir. Sí, porque... ¿Yo de solista o como? No, porque queremos... Ustedes dos de las chicas del coro. Queremos juntar más de 10.000 personas vestidas de ABBA para bater el récord. Ah. Eso dijo el alcalde de Santa... Creo que el alcalde de Santa Cruz es el que mueve. Pero una va es todo una el tema, judía, me ¿no? parece. Yo estoy por ir vestido de judía. ¿De qué? De judía. Una va es una judía grande, ¿no? Una va. No, Pedro, no es muchacho, señor mi madre. ¿viste? Me acabas de matar, Nos plantamos los tres vestidos de judía y vamos, Me acabas de rompemos, matar, Claro, rompemos aquello. y luego explicamos el porqué, ¿no? Exacto. ABBA, ¿no? Venimos de Abbas. Es como el chiste, ¿no? De los dos locos que se van a escapar del manicomio. Y dice, oye, vamos a disfrazarnos de caramelos para despistar al portero. Ahora, como es la hora de las visitas, cuando salgamos, pues salimos camuflados con las visitas, ¿no? Y entonces, bueno, uno iba de limón, el otro de menta, o no sé qué, ¿no? Y entonces pasa primero uno de ellos, ¿no? El de menta, ¿no? No, el de limón. Y entonces, claro, no se da cuenta el portero y tal, y al segundo le dice, oiga, pero usted es un demente, ¿qué le pasa? Usted es un demente. Y dice, no, el demente es aquel, yo soy el de limón. ¿Lo he contado bien? No, más o menos? buenísimo como el de Pedro, ¿eh? Sí. Pero como que el de Pedro, sí, esto era el carácter antes del carnaval. Ah. O sea que lo hemos ido perdiendo porque ahora te dicen de lo que te tienes que disfrazar. Eso es. A mí me dicen, te disfrazas de ABBA, yo voy vestido judía. Y ya está. Hombre, pero yo Y te lo si se me- yo y- siempre eso, a mí me dice el Ayuntamiento de Santa Cruz, este es el lema de este año, y yo Hace es lo contrario. Claro. Pero tú imagínate que el Ayuntamiento de Santa Cruz preparando Sí. el récord Guinness, Mm. porque vamos a ir todos de ABBA Sí. y vayan todos vestidos judías, imagínate la risa. Entonces ya nos reímos bien. ¿no? Claro, oye, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y después de la publicidad hablamos de algo serio, ¿les parece? Sí. Bueno, y el Tenerife, pero vamos a ver. Algo De serio. baloncesto, No has entendido de nada. baloncesto. De baloncesto. A ver, el Tenerife, pero vamos a ver. Pero bueno, no hay nada más serio en pero el bueno, Tenerife. Vamos, a ver, Ustedes se piensan- Tiene una explicación. ¿Ustedes creen que Tagoror Norte, con lo que conlleva, y ustedes hablan incluso de una plataforma Sí. que ya está creada en las redes, pero que se va a constituir dentro de pocas fechas? Sí. ¿De eso no se habla nada o qué? Sí, pero también va a haber deporte. Porque yo, por En la ejemplo, plataforma. ahora estaba hablando con una amiga común que tenemos y el Alene acaba de subir de categoría, que es un ¿Quién? equipo. El Alene, que es un equipo. ¿Eso qué es? No, ¿no sabes ¿Eso quién qué el es? Alene? No, ¿qué? Es un equipo que está jugando en la Rambla, en las aguas, en el volcán, que es un equipo femenino y acaba de subir de categoría. ¿De fútbol? Sí, Ah. fútbol femenino, es buenísima. No. De aquí del norte. Ya. Bueno, no, perfecto. Esas dentro de poco las va a ver jugando en primera división. Y creo que juega Priscila Díaz ahí, ¿no? Sí, La Y- segunda teniente de alcalde de la Rambla, que estuvo antes de ayer aquí, sí, pues, que es una buena futbolera. con ella estábamos hablando porque han tenido que reclamar para su... bueno, había unas... Porque somos del norte. No, había unas Ah. alineaciones ilegales y tal, y han ganado la liga y bueno, han subido categoría, pero yo creo que... ¿Y cómo se llama el equipo? Alenes. Alenes. Es que yo te entendí el ADN, digo, como que el ADN. Alenes. Alenes. Aler es una zona de allí. Sí, de allí de la Ah, Rambla. no lo sabía tampoco. No, ya, te veo, no conoces el equipo, no, conozco conoces la la zona. Desastre. Por eso el No, deporte... no, tampoco, pero- El Aris, este Tenerife que ganó... El Adi. El Adi Zorrilla. El equipo de voleibol Ah. femenino que ganó la liga, que jugó la final de la Copa Europa. Así, el Aris. Aris. ¿Esto es la Tenemos publicidad? ¿Esto es la publicidad? No. Ah, no. El Canarias que ganó la Champions League. Tenemos ahora mismo... Señor. Oye, tenemos un momento... Dulce, un momento dulce. En el deporte... Bueno, Sin tienes duda. tienes las chicas de Legatesa. de Granadilla. Eh. Ya tenemos... Pero yo creo que ha habido momentos más dulces en el pasado. Tenerife, pero- baloncesto, Tenerife Cristal en primera, 3 de mayo de balonmano en primera,
el Náutico y Bueno, el Canarias balonmano hay tiene- unas veces unos, otras veces otros en Pero en primera. balonmano tienen a las chicas estas del El Tenerife, Cuesta Piedra, ¿no? el Marichal en primera, Y de voleibol. Voleibol no también es. El- no, el- pero voleibol también ahora no sé. ¿no? El Cisneros de voleibol en Sí, primera. también, sí, ¿eh? es verdad. Tiempos pasados fueron mejores. No. No. Bueno, a ver, Bueno. pero que vamos Oye, recuperando. que nos vamos a publicidad. Que vamos recuperando. Yo Sí, yo y por nuevas eso. disciplinas también, Pedro. Y nuevas disciplinas Claro, pero- deportivas. Paco, nos vamos a publicidad, que se queden ellos hablando solos. Bueno, pues- Volvemos después de la publicidad Estaba en la diciendo- tertulia Tagoror Norte, aquí en Icoden Daute Radio. Yo espero que ustedes se lo estén pasando bien. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. Icoden Daute Radio. Bueno, 3 minutitos sobre las 7. No había forma de comenzar la segunda parte de la tertulia porque no había forma, dicho de forma redundante, de poner en orden esta tertulia. Siguen insistiendo en que tanto Pedro como Javier quieren seguir hablando de fútbol, del Tenerife, de la Unión Deportiva, no sé si algo del Tenerife Lenovo, el Canarias de baloncesto, que perdía en los cuartos de final del playoff del título con el Juventud de Badalona, o si hablamos del jubileo de la reina Isabel II de Inglaterra, no sé, ¿de qué hablamos? Yo seguiría hablando de deporte en Tenerife porque creo que estamos en una época buena. Carnaval. Bueno, el carnaval también viene, pero yo creo que el deporte en esta isla, que durante años ha estado tan maltratado, ha ido recuperando fuelle y bueno, tú lo decías antes, hubo una época dorada, que fue esos finales de los 80, mediados, finales de los 80, principios de los 90, donde teníamos equipos en casi todas las disciplinas, excepto en el fútbol, que llegó después. Y cuando llegó el fútbol acabó con todo aquello. Y bueno, ahora, además del fútbol, creo que el resto de disciplinas deportivas han ido recuperando esa fuerza y hay un montón de jóvenes, eso es lo que me alegra, ver a un montón de jóvenes haciendo deporte de todo tipo. Bueno, aquí en ICO es que es brutal, porque claro, aquí tú sabes que las artes marciales es una cosa que yo creo que no pasa en ningún otro sitio de España. No, es que el 90% de la selección nacional de Bobinán es de Ico de los Vinos. ¿No? Y en taekwondo, el taekwondo tradicional y no sé qué, y bueno, tienes el icodense, que es un equipo ya mítico de la base canaria. Bueno, y en toda esta zona, en toda esta comarca. El tienes histórico Hércules, Gara, el histórico Hércules de baloncesto el también. Hércules de baloncesto, el Guancha de baloncesto, o sea, El histórico Gara también en claro, fútbol. el Gara Rambla, el Sporting San José. Bueno, el Rambla no Guancha. es tan histórico, ¿eh? Hombre, el Rambla, Aunque ustedes sean rambleros, pero hombre, cuidado, el Rambla hombre, cuando jugaba, histórico. cuando jugaba no cabía la gente para ir a ver al Rambla. A ver, Nelson, Se metía más gente en el volcán. ¿ustedes que el- conocen de los derbis Rambla Gara? Magnífico. Las broncas. que se Icoden- producían. Icodense Gara, eso sí era un derbi. Pero es que sigue con el Icodense bien, pero el Rambla también es un equipo histórico. Oye, el entrenador del Icodense, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Ico. Bien, El ex entrenador, David Alonso, lo entrevistaremos en unos días. bien, no sé. Un hombre del deporte, 31 años, aspirando a la alcaldía de la ciudad Pero del es Drago. que el deporte es bueno porque Claro. va generando también cantera en todos los ámbitos. Y también en la política, claro. Claro. Porque además para hacer deporte tienes que tener cabeza, ¿no? Claro, no, eso es evidente. Y para ser entrenador, mucho más. Ahí tienes el caso de Chechu también, el ex seleccionador de España de baloncesto, ¿no? Que también fue candidato en Madrid a la no sé qué, ¿no? A la comunidad o a la alcaldía. Sí, ¿no? Y bueno, y hay más casos, ¿no? Y de hecho es que, claro, es que al final la gente también necesita no solamente el practicar Manny deporte. Pacquiao, el boxeador de Filipinas, que creo que es candidato a la presidencia, ¿no? De Filipinas. Manny Pacquiao. Buena gente. Bueno, en fin, A Javier lo dejaste loco ahora, Manny. Manny Pacquiao. No, ¿No sabes quién es Manny Pacquiao? no, pero no por eso, sino por los recursos con los que cuentas. ¿Quién? Yo. Sí, quiero decir que, vamos. Por cierto, yo Madre- recuerdo en el año 83 por ahí, Mm. estaba el Tenerife de fútbol en segunda B.
En el 83. 82, 83 y tal, segunda vez. Y uno de los jugadores, curiosamente, era Rubén Cano, ¿no? En su retiro ya, su último equipo fue en España fue el Tenerife. Ese año creo que subieron o al siguiente. Pero yo recuerdo, la anécdota es que estábamos el 3 de mayo en primera división de balonmano, pabellón de los deportes al lado del estadio, ¿no? Pabellón de los deportes, 6.000 personas abarrotados en los partidos nuestros. Y el Tenerife en segunda vez, pues 2.000 personas, 1.500, 3.000. Estás exagerando. Estoy exagerando. Y el Tenerife 900 y 800. y la directiva del Tenerife, y esto es real, como la vida misma, la directiva del Tenerife llamaba a la directiva nuestra del 3 de mayo para preguntarle a qué hora poníamos nosotros el partido, para ellos ponerlo a otra hora y no coincidir, Así es. porque le quitábamos público al Tenerife. ¿Qué tiempos aquí? Por eso las historias hay que contarlas. El Frente Blanqueazul nace de una cosa que se llama Frente Mayista. Y estaba este amigo, ¿cómo se llama? Nacho. Sí. Nacho. Y el Frente Mayista, y estaba Goyo, que es un amigo nuestro, además, que es Luis, y había más gente, bueno, habían 3 o 4. Pues pregúntale a Goyo, entonces Goyo me tiene que conocer, ¿no? Claro que te conoce. Entonces, que yo, de hecho, le mandé un mensaje, porque él lleva como 20 años sin ir al Tenerife, ¿Ah, sí? al estadio, y le dije, coño, manda un audio, manda un mensaje para apoyar. Dice, me estoy mordiendo las uñas, pues quiero ir al estadio, pero no quiero, no, porque se pone muy nervioso y tal. Ya. Entonces ya él lo dejó y no. Pues un saludo para Goyo. Claro. Entonces, claro, hay un montón de historias que habría que ir contando sobre por qué las cosas son como son y por qué han llegado a ser como son. Y es verdad. O sea, es que tú dices 2.000, 3.000 y 900 y 800 y 500. Porque la gente prefería ir a ver al Náutico, al 3 de mayo o al Canarias. Porque, claro, los enfrentamientos en Santa Cruz y La Laguna, ¿cuál era? Náutico y Canarias. Después el 3 de mayo, que es un equipo del Toscal, hay que decirlo, y entonces aquello movía todo el Toscal. O sea, la gente no iba al Tenerife, iba a ver al 3 de mayo, que era el equipo del barrio. Y es verdad, el pabellón se ponía todo, la gente se quedaba por fuera, hay que contarlo. No lo podían ver porque no habían entradas, pero se quedaban fuera a escucharlo por la radio y a escuchar cuando había goles o había follones para estar allí y gritar. Es cierto. Y después, es verdad, la directiva del Tenerife dice, bueno, a esta gente hay que meterla en el estadio, y regalaban entradas al Frente Mayista. Y es verdad una cosa, que no ha habido, en eso ves, ahí sí te voy a dar la razón. A pesar de las nuevas disciplinas deportivas que se pueden desarrollar en el pabellón, pero no ha habido mejor época del pabellón de deportes de Santa Cruz como esa. Como la del 3 de Todas mayo. esas 2 décadas del 3 de mayo, del Mundo Básquet en el 86. Exacto. Todas El estas Tenerife cosas. número 1 que era... Exacto, Tenerife el- número 1 que fue jugaba el allí, Tenerife jugaba AB, allí. claro. Que Era el fue Náutico Tenerife AB, también, yo claro. me acuerdo de estar abonado al Tenerife AB con mis padres y tal. Pero quiero decir que esas 2 décadas del pabellón, Bueno, después es que nos han vuelto nosotros, otra vez. fíjate, a vivir el pabellón de deportes. Fíjate, Javier, que nosotros en el 3 de mayo, el partido de promoción de ascenso, la vuelta en el pabellón contra el Canteras Unión Deportiva de Las Palmas, nosotros estábamos en segunda, lo que es la segunda de fútbol, que es primera división en balonmano, y el Canteras estaba en división de honor, que es la primera de fútbol, ¿no? Y nosotros jugamos la promoción con ellos, nosotros para ascender y ellos para no descender. En Las Palmas, en el pabellón se llamaba Pabellón García San Román, que no sé si existe todavía, en escaleritas, 3.000 personas cabían, 2.000 y pico, a tope. Los 2 partidos fueron televisados por Televisión Española y perdimos de 3. Y en el pabellón, en la vuelta a la semana siguiente, aquí en el pabellón de Santa Cruz, ganamos de 3. Luego quedamos empatados. Hubo 2 prórrogas de 5 minutos y seguíamos empatados. Es decir, seguíamos nosotros ganando de 3. Y se tuvo que decidir el tema con lo que se denomina muerte súbita, que es que el árbitro, cara o cruz, a ver quién saca. Cara o cruz, saca usted. Bueno, nos tocó sacar a nosotros. Y claro, en balonmano tener la posesión es un 50% ya de que puedas acabar en gol. Con la suerte que tuvimos que en ese primer ataque marcamos el gol y ascendimos a División de Honor, gol de Víctor Reyes. La anécdota está en que ese día el pabellón, que estaba a reventar, como decían ustedes, no estaba inaugurado todavía, oficialmente. No estaba inaugurado. Curioso, ¿eh? No, que es brutal. O sea, no, es verdad que se vivió una época aquí donde... Es que el fútbol aquí no tiraba. O sea, tiraba sí, los equipos... Eso, el Icodense, el Rambla, la gente iba a ver el fútbol base.
Pero el Tenerife no tiraba. Y luego le voy Hay que reconocer que las cosas son como son. Después, es verdad, llegó Javier Pérez, fue una revolución. Eso te iba a decir. Luego están siempre en el deporte aquí en Tenerife. Las mejores épocas de diferentes clubes han sido por los presidentes. En el caso del Tenerife, por Javier Pérez. En el caso del 3 de mayo, por José Luis Delgado, que todavía nos acompaña en esta vida, pero que fue el artífice de lo que fue el 3 de mayo. Y de hecho, cuando él se marchó el 3 de mayo, a los pocos años, en fin, lo tenían unos directivos que prácticamente tuvieron que vender la plaza en primera división para no acabar ellos en la cárcel por las deudas, porque habían también implicado parte de su patrimonio. Y en el caso del voleibol, con el Tenerife Marichal femenino, el tristemente también desaparecido Kiko Cabrera, ¿no? Kiko Cabrera. Y con el Cisnero, que era Rafa Navajas en su momento. Es curioso, ¿no? Bueno, hay gente que marca, no sé, personalidades y gestores que pueden marcar y que llegan en un momento, no sé, dado y no sé. Oye, que Miguel Concepción lleva 16 años. Lo estaba viendo el otro día en la presidencia del Tenerife. Claro, pero dos grandes presidentes que tiene el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, dos grandes empresarios, sí, muy limpios y muy pulcros. Sí. Yo no sé. Sí. Yo creo que la gente cuando se mete en el mundo del deporte debe saber algo de deporte y no venir a... Eso de todas maneras, fíjate de lo que está... una cosa interesante en el nivel de análisis, ¿no? Ahí sí que me parece que lo de las juntas directivas y lo que podía hacer o marcar la personalidad, ¿no?, de quien fuera, de Javier Pérez, dijiste, de José Luis Delgado, eso sí creo que tiene que ver mucho con la transformación de la organización social, que es lo que estabas diciendo tú. A mí me parece que hay yo creo que Javier Pérez llegaba a tener más control, más control sobre él por parte del club social y de social. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que lo que puedan tener ahora determinados dirigentes, ¿no? Y que hay determinados dirigentes que controlan, porque ahora el Tenerife, es decir, por mucho que no se pudiera, ustedes se acuerdan que cuando se crearon las sociedades anónimas deportivas, ¿no? No se podían acumular más, ¿no?, de unas determinadas acciones o controlar, ¿verdad? Y entonces se había hecho como una regulación ahí extraña, sui generis, de las sociedades anónimas, pero para aplicarlas al tema del deporte y no perder del todo, digamos, la vinculación, ¿verdad?, con la sociedad. Pero ahora mismo alguien se ha puesto a ver realmente, ¿no?, digamos, cómo se controla, ¿me entiendes? Y quién está detrás, porque bueno, hasta donde yo sé, eso de los 16 años, me acabas de recordar una cosa. Aún recuerdo cuando el presidente del gobierno de Canarias, en aquel entonces, ¿no?, Paulino, dijo que había que salvar al Tenerife de alguna manera, si todos unos empresarios en un restaurante, del Sausal, en un restaurante conocido del Sausal, como está diciendo Pedro, los situó a todos allí. La cumbre, que la llamaron. La cumbre, exacto, y les dijo, hay que salvar. Hay que salvar al Tenerife. Entonces, claro. Y hay que salvar no sé, porque... Yo no sé si en esas comidas después dicen eso a uno, después se pide algo a cambio, claro, ¿no? No lo sé. El tema es, la diferencia es entre decir hay que salvar el fútbol y hay que salvar al Tenerife. ¿Por qué hay que salvar al Tenerife? ¿Por qué? Para que no quede a descubierto algunas cosas, porque es que no lo sé. Yo tampoco. Porque la última etapa de Javier Pérez fue una cosa un poquito oscura, ¿no? Que fue cuando muchos nos retiramos y dijimos, esto yo no quiero saber nada de esto. Y las famosas comisiones aquellas, presuntas comisiones, ¿no?, por fichajes. No, ya empezaba a entrar, digamos, claro, todo ese mundo oscuro. Y su gran salto, sí, con aquella óptica que puso con varias sucursales en diferentes puntos de la isla, ¿se acuerdan? Claro. Javier Pérez, ¿no? Sí. Que era doctor en medicina, pero puso una óptica, claro, que tenía como 7 o 8 tiendas en Tenerife y tal. Una cosa que no era, en fin, no se correspondía. Fue, ¿no?, una cosa rara, porque después te venían fichajes, que la prensa aquí de Tenerife, que también hay que... Bueno, deportiva. Sí, la prensa deportiva no, la prensa futbolística. Sí, porque ellos dicen que son prensa deportiva y son prensa futbolística. Sí, pero te empezaron solo a tocan el vender fútbol. unas historias el nuevo no sé quién, la próxima estrella de no sé cuánto, y los veías jugar y yo decía, pero muchachos, si aquí en cualquier campo de Tenerife hay gente mejor que él. Claro. ¿Y pagaste cuánto por este? No, este costó 600 millones de pesetas. ¿Te acuerdas? Hay un ejemplo de esto, que era Domingos, un delantero de Portugal, 1.000 millones de las antiguas pesetas, venía del Oporto, creo.
Vino a jugar aquí en Los Realejos, le dieron una patadita y se Y el hombre aquel, yo creo que no marcó un gol en la temporada No, que estuvo aquí. no. Domingos. Fue en pretemporada, ¿no te acuerdas? En el trofeo Teide le dieron No, una... eso no lo recuerdo. Sí, le dieron una patada ¿Dice ahí? ¿Aquí dan patadas? al hombre lo desmontaron, aquello era como de cristal y además lo trajeron y ya tenía el hombre 32 años, una cosa así. Digo, tú pagas 1.000 millones de pesetas de aquella época, que 1.000 millones ahora no es nada. No, pero era dinero, ¿eh? Ya, pero es la previsión de los directores deportivos. Es que ya Estamos hablando No, de- previsión no. Trajeron un nota. No, pero Pedro, quiero decir que ya empiezan a introducirse en los clubes y El murciélago en las rojo. anónimas, ¿sabes? ¿Te Un acuerdas del montón de- murciélago roja? Claro. Ah, sí, peruano. Sí. Percy Rojas. Era el nuevo... Era lateral, ¿no? No Sí. sé qué... Bueno, era un jugador internacional por Perú, ¿eh? No era malo. Pero no sé lo que no sé lo que pagaron por él. Por Perú Tampoco es, una bueno, cosa, vamos. Sí, pero que tampoco que pagaron una millonada, ¿no es eso? Que sí, que fueron 600 millones o 700 millones. Murciélago roja lo trajeron aquí. Y luego otro holandés. Murciélago de ser porque Es que en se fue esa época, volando en esa después. época última del Tenerife, en los últimos años en primera, fue cuando se desmadró el tema con eso que está comentando Pedro, y también hubo un fichaje de un holandés. Bueno, Bierklau. ficharon a dos, a Mackay, que bueno, Mackay, sí, bien, claro, Bierklau. y Bierklau, que era un defensa, ¿no? Que también era un medio bluff, ¿no? Mackay no. Mackay después jugó en el Coruña y en el Bayern Múnich, ¿no? Bierklau se vino aquí con un hermano que fue, ¿te acuerdas? Que era portero del Q, de la discoteca. Ah, es verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y el nota, vamos, se compró, lo primero que hizo al llegar aquí, yo creo que ese no había visto nunca pasta, y se compró un descapotable rojo y se iba paseando por la avenida Naga, por todos los bares. ¿Bierklau o el hermano? El hermano. Ah. Lleno de pibas el coche. Después ellos tenían un chalet por ahí, por los rodeos, no sé qué, y eso era... El hermano estaba de portero de discoteca y se llevaba todas las pibas después al after. Sí, yo recuerdo ver a Viera ahí. ¿A quién? ¿A Viera? ¿A Jonathan Viera? Sí. Pero de pequeño. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ah, era- No, pero yo recuerdo de ver a Viera y a Andrés. Sí. Y Andrés, el que vino de Vallecas, de donde es él. ¿Y Jesse qué? Vino, ¿Y Jesse qué? ese también ¿Y estaba. Jesse? Ese Ah, estaba, bueno, ese era el dandy. no. Era el dandy. Y los Ese. llevó Robaina. De hecho, ya. Los llevó Robaina a la fiesta, ¿no? Sí. Y Robaina, sí. Robaina los llevó. Mira, yo voy De hecho, ya Jesse. Bueno, voy a contar una broma yo con como todo el esa respeto. época sí me gustaba. De hecho, me ya gustaba el Tenerife, yo era seguidor De hecho, ya del- Jesse. iba Pedro. al pero De hecho, ya te voy a Jesse recordar- tenía algún niño ya. Sí, pero te voy a recordar a dos que no te acuerdas. Una era Niati Es una broma, Jesse. Ah, y el otro se llamaba ¿De qué hablas, Pedro? dos africanos que trajo Javier Pérez. Ah, Es sí. verdad. Sí, sí, Niati sí. jugó algo, Verdad. pero- De África del Sur. y después trajo a otro que llegó aquí, le detectaron un problema de corazón, Ah, es verdad, sí. lo tuvieron que operar, eso se lo pagó el Tenerife, estuvo un año aquí recuperándose y nunca más se supo del nota. Niati y el otro No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Pero uno de ellos sí jugó bastante. Era defensa. regular. también. Era defensa también. Bueno, jugó regular. No, que jugó bastantes partidos, digo. Sí, porque lo sacamos Claro, de vez en claro. cuando porque había que llenar el hueco. Bueno, y ya para finalizar, y luego teníamos al Colorado Lusenhoff, que ese sí fue un puntal, ¿eh? Argentino. Un central. No, aquí hemos tenido... A ver, esto es una risa, hemos tenido buenos jugadores. Muy bueno. Alexis Suárez, de Las La Palmas. Palma. Alexis Trujillo. Alexis Trujillo. Alexis Trujillo. Manolo el gato Manolo de la Boca. Santana, exacto. Era un Eh, pedazo de portero. Agustín, exportero del Madrid. Agustín. Y luego Pierluigi Querubino. Felipe Miñambre. A ver, hubo una época... Quique Estebarán. Estebarán. Chano. Teníamos... Mata en la defensa. Bueno, un equipazo. Fue una época... Un buena. equipazo. No, y Tú después lo recuerdas esto, porque tú eres más joven, Javier. No tan joven. de Articia. Yo recuerdo ver Eh. de ver Ah, jugar. tenemos otro de Articia ahora. Sí, Sí, yo recuerdo pero ver no, jugar pero en no el como estadio este, a Articia. Rommel y a Guina. A Rommel, Guina. Increíble. A Rommel y a Guina era. El Guina era un espectáculo. No puedo decir cómo entraba en el estadio porque si no, bueno, aunque debe estar prescrito ya, como no Sí, estaba sí. mi padre en el estadio. En el bolsillo. Casi. No, era, Con los tornos de hierro aquellos, ¿sabes? No, por debajo. cuidado. Todo metido Sí, todo pero metido ahí. cuidado que también antes los porteros del estadio eran diferentes. Y decía, si él te conocía, decía, pasa. Claro, hombre. Y sobre todo ya... Nos cambiábamos de grada, ¿eh? Cuando, Qué alucinante eso, ¿eh? Ah, sí, sí. Cambiábamos de grada. y cuando acababa de Es empezar verdad, yo me acuerdo de cambiar de grada. empezar el partido, y sobre todo en la segunda parte, Sí. si el estadio estaba vacío y pasabas por ahí, entra. Exacto. ¿Quieres verlo? Mira,
¿sabes? Bueno, siempre abrían las puertas como 15 minutos antes de acabar el partido. No, y antes. ¿no? Y antes. Sí, entra, pasa. Eso ya no se hace, ¿no? Que Bueno, yo no sé. No, pero un tema de seguridad no puede hacer, estamos locos. Bueno, señores, nos vamos. Cualquiera ¿Ya que está? pase por la ¿Ya? calle, ve que ¿Ya pasa. está? ¿Por Pero qué? y- Si no hemos hablado del Canarias, te iba a decir. No, ya está, se acabó. Le- No, pero Lenovo y en el Tenerife. año 82 ganó Felipe González. Lenovo Y ahora va a ganar el año que viene el PP. Lenovo Tenerife. El baloncesto ¿Sí? en esta isla ¿Mm? nunca había estado tan bien representado, ni nunca habíamos tenido un club tan bien gestionado Sí, señor. como ha hecho el Club Baloncesto Canario durante los últimos 6 años, incluso un poquito más, pero los últimos 6 años ha sido brutal. Y El como está presidente apoyando- es Dico el presidente, ¿no? No. no. Era de Ico, un presidente. Ah, el anterior. sí, digo. que era Vale, que, vale. que es odontólogo, Ah, José Miguel. Pero no, y este no es de Ico. Vale, vale. Pero tienes a Aniano Cabrera, Ese es el presidente, ¿no? no, director deportivo, Ajá. un crack, que junto con Vidorreta y con el presidente que se llama Félix, Félix no sé qué no sé decir. qué, han hecho un pedazo de club Bien gestionado. bien gestionado, con unas bases sólidas en la cantera, apoyando a los clubes de base de esta isla. Hay un montón de hay que recordar. Fíjate Aquí no solamente hay fútbol. Fíjate, Miguel, Pedro, la diferencia de criterio del Canarias con el Tenerife con respecto al resto de la isla. El Canarias invita a escolares de todos los municipios, no sé cuántos. El Tenerife lo ha hecho en estos años últimos en momentos determinados, en algo claro, muy sí. puntual. El otro día estuvo ahí alguna representación, no sé bien, porque me lo explicó. Bueno, ahora con el tema del centenario, sí, la fundación del Tenerife sí está moviéndose con los municipios, con exposiciones fotográficas, etcétera. Eso es verdad. No, pero digo que creo recordar, hace 15 días estuvo algún tema deportivo en el Sporting San José, en el estadio de San José, el Sporting ahí. Hubo algo con el Tenerife, pero un tema deportivo, ¿no? Sí. No sé bien No, explicarte, algo relacionado con el pero es centenario. verdad que, bueno. Pero Bueno. si te digo que el baloncesto en esta isla tiene mucho que agradecer al Club Baloncesto Canarias, que además se ha unido, porque sabes que la base, la cantera se ha unido y es ahora la del Náutico. Ya ese enfrentamiento se acabó, han conseguido llegar a acuerdos, no con esas uniones artificiales que intentaron hacer en un momento determinado. lo recuerdo, y demás. perfecto. Y además el Canarias está haciendo otra cosa. Sus equipos, bases, cuando hay enfrentamientos por ahí, hacen una especie de selección, digamos, de los equipos de Tenerife y lo que hace es que los pibes estén mirando a su equipo, al equipo de la isla, que es el Club Baloncesto Canarias, o Lenovo Tenerife por motivos comerciales, y es espectacular lo que han conseguido este año. Semifinales de Supercopa, semifinales de Copa del Rey, campeones de la Basketball Champions League, han entrado en los playoffs, tienen a dos jugadores que son Marceño Huertas y Gio Sermadini en el quinteto ideal de la liga, que eso nunca había ocurrido, que tengamos a dos Y dos, jugadores. y dos, no uno, sino dos de dos. 5, dos de 5. Y además está jugando con gente canaria como Fran Guerra. Fran Guerra Y también Sergio Rodríguez, Sergio que no es el Rodríguez. Chacho, es otro No, Sergio es Rodríguez. Sergio Rodríguez, un chico que es de aquí Sí. del norte. Y que bueno, que han hecho una temporada espectacular para sacarse el sombrero. Y ojo que Fran Guerra es internacional, ¿eh? O sea, va a algunas ventanas de la selección española absoluta, ¿eh? Sí, es Un jugador en proyección. Un gran pivot. Y no tendrá más de 22, 23 años, ¿no? No, tiene un poquito más, no sé, anda por los 25 años. Sí, pero bueno, pero que le ha quedan ido años, le creciendo, quedan. ha ido creciendo. Hombre, estar detrás de un tipo como Gio Sermadini, que vamos, este año ha tenido 3 MVP de meses y además estuvo 2 meses lesionado, hay que recordarlo. Y estuvo luchando hasta última hora para el MVP de temporada, que ya ganó el año pasado, que ha entrado además en el quinteto ideal. Que tenemos aquí la fortuna de estar viendo el mejor básquet ACB, pero uno de los mejores equipos de baloncesto de Europa. Sí, está una claro, está fortuna. claro. Señores, nos vamos. Dentro de 15 días más. Y a lo mejor hablamos de que el Tenerife está en primera. No, y dentro de 15 días ¿No? también, dentro de 15 días podemos hablar de Tagoror Norte, ¿no? Bueno, eso no ha sido así porque ustedes lo han considerado no hacerlo, no hablarlo. No, nosotros te dijimos que es de hablar de Tagoror Pedro, Norte y tú dijiste, ¿me no, quieres vamos a dejar hablar del Tenerife. y de la Eso me yo está poniendo en un brete. Nosotros que venimos eufóricos un poquito porque lo de ayer es un... A ver, Una subida. pero hay que contar por qué es también, porque
desde Las Palmas llevaban como una semana diciendo que esto ya lo tenían hecho. Entonces lo de ayer, aparte de un baño de humildad para los Que canariones, siempre viene bien. también es un subidón para los que estábamos ayer expectantes, porque hablabas con todo el mundo y decían, esto ya lo ¿Cómo de Las va el Girona? Pues iba Eibar? 0-1. Vamos a ver, vamos a buscarlo en el marca. 0-1, pero el Eibar Girona. yo creo que va a ser el... El Eibar, seguro. Vamos, aunque nunca se sabe, ¿no? 0-1. Lo que no sé ahora mismo es cuánto tiempo... Pero vamos, que está ganando el Eibar en Girona, la vuelta es en Eibar el domingo, y entonces, bueno... Está bien, con dos nacionales. Vamos a jugar contra alguna de las dos nacionales históricas Minuto 60, de este país, ¿no? Minuto 61. Dos nacionalidades históricas. 3-3, porque Canarias también es una de No, ellas. ya, claro, pero nosotros contra. Contra Vale, otra. es decir, O sea, Adiós. Buenas tardes. El centralismo se acabó. Adiós, don Javier. hasta luego. Hasta luego. Mucha Pedro. fiesta, mucha fiesta. Mucha bella. fiesta. Yo mucha fiesta veo aquí. Muchas fiestas veo yo aquí, Muchas fiestas pero veo yo aquí. el sábado en el Estadio de Gran Canaria, el Siete Palmas, vas a ver tú, Vamos a ver. 90 minutos, aquello va a ser diferente, ¿eh? Es más largo. Oye, tú deberías hacer un programa especial el sábado y te llamamos Pedro y yo porque nosotros dos tenemos un almuerzo, te llamamos del almuerzo. Oye, y por cierto, hablando de almuerzos y de historias, ¿qué pasa con la paella? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Usted perdió una apuesta, don Pedro. Efectivamente. No, y, bueno, menos mal que no puse. Y menos mal que la apuesta no era increscendo. Sí, no, porque si no, vamos. Hubieran sido ya cuatro. Nos tengo cuatro que llevar almuerzos. al bully aunque esté cerrado. Señores, nos vamos. Gracias como siempre, amigos. Muchas gracias. Gracias.